El primer país que se industrializa va a ser Inglaterra, alrededor de 1750. Digamos que más o menos en esa época empieza todo el proceso. La industria en la que se va a basar esta industrialización en principio va a ser la industria textil. Acordaos que está aumentando la población y la población, como todos nosotros, pues tiene dos curiosidades. Es que tiene dos caprichos. Uno, que es que quiere comer, cosas que tienen, y dos, que quieren vestirse, que básicamente es lo fundamental que necesitamos en la vida. Cómo comer, cómo mantenernos calientes y dónde refugiarnos. Pues esto es lo que está pidiendo la población inglesa, esta que está en aumento. Lo que utilizan normalmente para hacer sus ropas en esta época es la lana de ovejas. Se empieza a mecanizar todo el proceso. Fijaos la comparativa de ese esquilado a mano, todo el trabajo que se hiciera manual, con la utilización de máquinas. Y la lana se ve complementada y poco a poco se irá viendo sustituida por un nuevo tejido, que va a ser el algodón. El algodón se está produciendo y se está produciendo muchísimo en América, en el norte de América, en el sur del norte de América, es decir, los estados del sur de lo que van a ser Estados Unidos dentro de muy poquito. Fijaos que estamos en la segunda mitad del siglo XVIII y, como bien sabéis, los Estados Unidos se independizan en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, que en este momento todavía son colonias de Inglaterra. Entonces Inglaterra necesita tejidos y lo trae de sus colonias, de esas colonias que tienen en América. La recolección, como veis, es manual, barata, porque la recolectan esclavos, y después el procesamiento se realiza a través de máquinas, es decir, empiezan a utilizar máquinas de manera que el procesamiento es muchísimo más rápido y más eficiente. Por ejemplo, el telar mecánico que tenéis ahí, el de Cartwright, ese consigue que se pueda producir telas a más velocidad. Y aquí tenéis un ejemplo de un telar manual que hoy en día se está utilizando. Como veis, es un telar bastante primitivo y los pobres muchachos que están ahí trabajando pues producen, pero despacio. En el siglo XVIII se utilizaban estos mismos telares, se utilizaban en todo el mundo, pero son sustituidos por unos telares mecánicos, y estos telares mecánicos, como os podéis imaginar, eran mucho más grandes y producían más cantidad y más deprisa, como vais a ver en este vídeo, en esta demostración. Veis cómo tejen a toda velocidad y siempre además lo van a hacer exacto. La máquina obviamente no necesita descansar, de manera que se enciende. Al final del día o cuando se le gaste la materia prima se sustituyen y ya está. No es como el telar mecánico manual, que el muchacho que lo está manejando pues también tendrá que descansar y tendrá que comer. Industria textil, la primera gran industria importante que se emplea en Inglaterra. Segunda industria, la siderúrgica, porque para hacer esas máquinas obviamente vamos a necesitar metal. Las máquinas no están hechas de madera, son máquinas de metal, por lo tanto necesitamos extraer el metal de algún sitio. Para transportar todo esto, ya sabéis que se inventará el ferrocarril, que también está hecho de hierro. Ferrocarril es un carril de hierro. Entonces, tanto las vías del tren como el propio tren, propiamente dicho, también será de hierro. Es decir, se está pidiendo un montón de producción de hierro para maquinaria de todo tipo. La que van a utilizar en el campo, la que van a utilizar en las industrias. De manera que la segunda industria importante que se va a desarrollar en Inglaterra va a ser la industria del hierro. Y esta va a ser alimentada por carbón. Es decir, necesitamos energía. Hoy en día tenemos ese problema de energía y sabéis que están todo el rato dando la paliza en la radio o en la tele con que está subiendo mucho el precio del gas, que la electricidad está muy cara, Hoy en día nuestra fuente de energía primordial es la electricidad y la electricidad la generamos de muchas maneras, pero vamos, fundamentalmente quemando petróleo o quemando gas y quemando uranio en las centrales nucleares. También se genera con el aire, con el viento, como bien sabéis, pero eso es poquito. La mayor parte de la producción viene de combustibles fósiles. Y el carbón, que hoy en Europa está en vías de extinción, el carbón fue la fuente primordial. Generaba calor y más adelante generará electricidad. Ahí, como veis un proceso de producción de hierro a partir del carbón. Hay un tipo de carbón que sí que produce un mineral de hierro que se podrá utilizar en la fabricación de hierro. Pero el avance fundamental, el que hace despegar todo esto, es la máquina de vapor. O sea, la máquina de vapor que se inventó Thomas Newcomen, la mejoró y la desarrolló James Watt, de manera que, bueno, normalmente si preguntáis quién inventó la máquina de vapor, os van a decir que fue Watt, que James Watt en 1763 inventó una máquina que con la fuerza que produce el vapor de agua, cuando el agua es calentada, como bien sabéis, si os imagináis una olla, ya sabéis que calentando el agua ponéis una tapa, la tapa empieza a moverse y acabará quitándose. Es decir, toda esa fuerza Watt lo utilizó
para producir movimiento. Por ejemplo, ahí tenéis una imagen de lo que es un diagrama de la máquina de vapor y una animación de cómo funciona una máquina de vapor. Fijaos la zona del agua que está justo encima del horno. El horno estaría alimentado por carbón, se calienta el agua al calentarse produce vapor y ese vapor sube, empuja un émbolo y al empujarlo hacia arriba está generando este movimiento ascendente. Como veis en esa gráfica, hay una válvula que abre y que deja salir el vapor. Al salir el vapor, el émbolo cae. Cuando vuelve a generarse el vapor, vuelve a subir. De manera que estamos generando este movimiento. Y con este movimiento, Watt lo que hizo fue aplicarlo a este sistema para, por ejemplo, para achicar agua, para extraer agua de las minas, que era un problema que tenían en Inglaterra. Como sabéis, allí llueve mucho, hay mucha humedad, mucha agua, entonces las minas se les inundaban, no podían trabajar. De manera que tenían que estar constantemente bombeando agua afuera. Con la máquina de vapor van a conseguir hacer eso. Aquí tenéis una imagen de Watt con otra animación de su máquina de vapor. Y la siguiente aplicación será aplicar esta máquina de vapor a la rueda. Es decir, vamos a tener distintas aplicaciones. ¿Qué podemos hacer? Este movimiento que estamos haciendo así, lo podemos poner en vertical y al hacer así podemos conseguir esto y transformarlo en un movimiento rotatorio. Es decir, vamos a inventar que una rueda la mueva una máquina. Entonces, distintas aplicaciones que os podéis imaginar ahí. A partir de que la máquina de vapor mueva una rueda, pues joder, bien claro. Tenemos el tren, la locomotora y en el futuro lo que tendremos también será el coche. Es decir, el caso es mover una rueda. Y una vez que mueves una rueda, puedes mover muchos vehículos. Puedes mover también un barco si utilizas palas, que es una especie de hélices, para avanzar en el agua. O bien puedes utilizar maquinaria que con ruedas dentadas desplacen, pues en este caso tejidos. Lo primero que hicieron fue decir, si lo que queremos producir es tejidos, porque la gente es que le da por vestirse. Así que estas aplicaciones de la máquina de vapor son los que hacen despegar totalmente la economía industrializada.